Hola, buenas noches familia Tete. Soy hijo de migrantes. Nací en Estados Unidos y mis padres son de México. Viví en el país del norte hasta que cumplí 22 años. Acá, aparte de los restaurantes de comida mexicana, lo más cercano que he estado de las tradiciones mexicanas es en la fiesta de 5 de mayo. Así que bueno, cuando tuve la oportunidad de volver a mi país, venía con grandes expectativas. Fui a Veracruz a visitar a mi abuela, doña Lala. El viaje fue muy largo. Desde la frontera de Veracruz, el auto tardó como 30 horas. Esto ocurrió así porque hicieron varias paradas. Conté al menos unas 7 paradas en diferentes pueblitos, sin contar las paradas que se hicieron para comer e ir al baño. El viaje fue un calvario para mi espalda y para mi cuello. Finalmente, llegué a la central de autobuses y de ahí tuve que tomar otro transporte. Pero bueno, ahí el viaje ya fue mucho más corto, media hora quizá. El transporte me bajó a la orilla de las vías del tren. El pueblo era bastante rústico, estaba conformado por 3 localidades. En verdad, lo primero que hice fue buscar algo para comer. Me encontré con un puesto de hot dogs, que por cierto, bastante gracioso. Fue lo último que comí cuando salí de Estados Unidos, y fue lo primero que comí cuando llegué a Veracruz. El puesto lo atendían 3 señoras, bastante amables por cierto. Les pregunté que cómo llegar a casa de doña Lala. Me dijeron que había que cruzar un puente para atravesar las vías del tren, y que de ahí debía tomar un taxi y decirle que me llevara al Panteón Central. Me dijeron que la persona que trabajaba cuidando el panteón conocía a todos, así que ella podría decirme. Claramente, no era la respuesta que yo estaba esperando, pero al menos ya era algo, ¿no? Hice exactamente lo que me dijeron las señoras, y de camino al Panteón Central pasamos por una ranchería y por un campo de cultivo. Finalmente llegamos al panteón. Me asomé cuando el taxista me dijo que del viaje eran solo 30 pesos. Eso era extremadamente barato por la distancia que habíamos recorrido. Una cosa que me llamó la atención del panteón es de que no tiene muros, rejas, nada. Literalmente uno puede entrar caminando al panteón por el lugar que mejor le parezca. Digo, no había una entrada de referencia. Me metí al panteón por donde había un poco más espacio entre las tumbas y comencé a caminar buscando al trabajador. Lo encontré barriendo algunas lápidas, lo saludé y le pregunté por la casa de doña Lala. Me dijo que el edificio verde que se podía ver era la primaria. Debía de caminar hasta la primaria y doblar a la derecha en la esquina. Dijo que había que pasar un local donde rentaban internet y que a una cuadra después estaba la casa de doña Lala, que era de color naranja. Bueno, caminé hasta casa de mi abuela. Es un terreno bastante grande. Abarca media cuadra de largo y media cuadra de ancho. Tiene una casa principal, un patio amplio, con un pequeño corral. Hasta el fondo del terreno tiene 2 pequeñas casitas en donde se alojan las visitas. Entré, saludé a mi abuela, también estaban 3 tíos y algunos de mis primos. Todos estábamos ahí por el Día de Muertos. Lo que me había dicho es de que íbamos a armar un altar para mi abuelo, y que la noche del día 1 de noviembre iríamos al panteón a visitar a mi abuelo. Por la noche, después de cenar, mis primos y yo fuimos a una cantina. Ahí había música en vivo. Escuché una canción que me llamó bastante la atención. Hablaba sobre un tipo que se enamoró de una bruja cuando la vio volar a las 2 de la mañana. La canción cuenta cómo la bruja se llevó a ese hombre y lo terminó convirtiendo en una maceta. Estuvimos ahí un rato y luego nos regresamos a casa de mi abuela Lala para descansar. A la mañana siguiente, después de tomarnos un atole y después de haber terminado el altar de muertos, mi abuela nos dijo que nos deshiciéramos de 3 patos para comernos en la tarde. Al principio me mostré reacio, pero todos los demás lo tomaron con tanta normalidad que simplemente cooperé en el proceso.
Tomamos las aves, las sujetamos de las patas y alas y el primo mayor les hizo una cortada en el cuello. Después de eso, la colgamos en un tronco para que se vaciaran todas por dentro. Una vez que dejaron de gotear, las comenzamos a desplomar. Recuerdo que era una sensación asquerosa y ciertamente bastante incómoda. Cuando terminamos de desplomar a los patos, los metimos a unas vasijas con agua hirviendo. Mi abuela, tías y primas se encargaron de todo el proceso de preparación. Mientras tanto, mis primos y yo salimos a dar la vuelta. Me dijeron que me llevarían a un lugar interesante. Era una casona vieja y abandonada que estaba muy alejada. Los vi tan tranquilos que me sentí relajado. Acepté entrar sin problemas. A pesar de que estaba abandonado, estaba relativamente limpio. Me contaron que en esa casa vivía una familia con una mayor solvencia económica que el resto. Dijo, no eran millonarios, pero sí tenían bastante dinero. Me dijeron que se dice que una noche del Día de Muertos, la hija mayor se quedó despierta para ver el momento en que los muertos llegaban al mundo de los vivos. A la mañana siguiente sus padres la encontraron en su cuarto, sin vida. Parecía que había sido ahorcada y cerca de su ventana estaba un cirio blanco. Se supone que el padre y la madre enloquecieron y se quitaron la vida. Detalles más, detalles menos. Mientras me contaban la historia, estábamos caminando por la casa y nos detuvimos afuera de un cuarto. Mis primos me dijeron que ese había sido el cuarto de aquella chica. Me animé a entrar para echar un vistazo y bueno, pude ver el cirio. Parecía nuevo, brillaba con fuerza. Quedé impactado. Mi primo mayor entró también y me explicó que el Día de Muertos es una fecha muy importante y que yo tenía que tenerle mucho respeto. Me dijo que cosas malas pasaban cuando no se respetaba a los difuntos. Eso sí me dio escalofríos. Salimos de esa vieja casona y volvimos a la casa de mi abuela. La comida ya estaba lista. Nos sirvieron el pato en caldillo de chile ancho. ¡Qué rico! La carne de pato ciertamente es dura, pero también es muy sabrosa. El día terminó, la oscuridad de la noche se hizo presente y todos salimos rumbo al panteón. Toda la gente de las 3 comunidades estaban marchando hacia el panteón. Bueno, hasta los niños. Algunos llevaban velas, otros llevaban música, otros iban tronando cohetes. Esto definitivamente parecía una fiesta. Antes de entrar ahí, mi abuela me dijo que estaríamos ahí toda la noche y que si me daba sueño, podría dormirme ahí sobre alguna de las tumbas, pero que primero debía de pedirle permiso al muertito para no hacerlo enojar. Eso se me hizo raro, pero en fin. Con el pasar de las horas iba llegando cada vez más gente. El panteón se llenó. Había personas por todas partes. Había mesas para sentarse a cenar, había bocinas con micrófonos para ir a cantar, alcohol, perros, niños jugando, todos corriendo entre las tumbas. En verdad, era muy raro ver eso. Todo el cementerio estaba iluminado. Bueno, todo menos un sitio, al centro del cementerio, rodeado por tumbas y por la fiesta que había. Ahí se encontraba una especie de cama hecha de cemento. Veía que nadie se acercaba y por alguna razón la luz rodeaba el sitio. Ahí sí que estaba completamente oscuro. Traté de ignorarlo, pero entre la plática con mi familia me tomaba una cerveza o iba por un taco y no podía evitar voltear a ver ese lugar tan oscuro. Como a las 12:30 de la madrugada comenzó a darme un poco de sueño. Yo era el único, pues todos seguían bien despiertos y con mucha energía. Entonces, para evitar dormirme, decidí ir a dar una vuelta al panteón. Mientras caminaba, sin querer, puse un pie encima de una de las tumbas. En cuanto me di cuenta, retrocedí rápidamente. Volteé a todos lados para asegurarme que nadie me hubiera visto. Y entonces, a lo lejos, vi una muchacha de piel blanca. Llevaba un ajustado vestido rojo, tenía un cabello largo y suelto. Ella me vio y me sonrió. Luego comenzó a caminar alejándose de la gente. Yo decidí seguirla. En ese momento no me di cuenta,
pero ella estaba yendo en dirección a aquel lugar oscuro que yo había visto antes. Se me perdió por un segundo, pero tras buscarla, la vi sentada en la cama de concreto. Me abrí paso entre las tumbas y llegué hasta donde estaba ella. Me senté un poco al otro extremo de la cama de concreto. Le hablé, pero no me respondió. Entonces decidí acercarme un poco. Apenas le iba a tocar el hombro cuando escuché que gritaron mi nombre. Era uno de mis tíos. Me estaba gritando que saliera de donde estaba. En verdad, yo no entendía por qué. Entonces volteé hacia la chica y ella me estaba viendo. Pero eso ya no era una muchacha. Tenía la piel de un color azulado, le faltaba la nariz, su vestido estaba roto y se podían ver sus costillas expuestas. Me asusté y salí corriendo hacia donde estaba mi tío. Me llevó de regreso a donde estaban todos, me sirvió un trago de tequila y me preguntó que qué es lo que había pasado, así que le conté. Entonces me dijo que la tumba que había pisado era la de esa muchacha. Me dijo que esa muchacha era la que había muerto por querer ver a los muertos cuando llegaban al mundo de los vivos. Yo estaba pálido del susto, mi tío me dijo que había tenido suerte, pues yo no era el primero que había tenido un encuentro con esa muchacha. También me dijo que algunos de los que tuvieron la mala suerte de encontrarse con ella amanecían sobre esa cama de concreto, muertos, como si los hubieran ahorcado a todos. Gracias por leerme, familia Tete. Hola, familia Tete. Espero que se encuentren muy bien. Les quiero compartir una experiencia. Digo, tal vez no sea de miedo, pero es algo que me dejó en qué pensar. Cuando yo tenía 23 años, fui novio de una persona más mayor que yo. Duré con él 2 años. De repente nos alejamos y bueno, perdí el contacto. Me casé, hice mi vida, en fin. Actualmente vivo en un país asiático, pero nací en Estados Unidos. Hace un mes de repente me sentí de bajón, sin ninguna razón. Lloraba de la nada, no tenía ánimos. Una tarde estaba en mi cuarto con mi niña de 3 años, y claramente escuchamos cómo movían el adorno de un cristal que tengo, pero no le puse mucha atención. Por cierto, mi niña estaba muy pequeña, y hasta ella volteó para ver de dónde venía el ruido. Lo mismo pasó al día siguiente. Mi esposo, que tiene un don, me dijo: «Oye, alguien está aquí con nosotros». Tampoco le puse mucha importancia a lo que dijo. A los días me enteré por parte de una amiga que mi ex murió exactamente 2 días antes que escuché el ruido. Ese día era 2 de noviembre. No lo sé, quizá casualidad. Digo, no puedo entender que estando en un país lejano, literalmente del otro lado del mundo, se fue a despedir mi ex de mí a pesar de la distancia y que pasó ya muchos años. Ahora me dirán, simple casualidad. Pero ¿por qué sé que es él? Porque en ese momento me llegó su olor. Es a lo que él olía. Bien dicen que los muertos regresan para despedirse. Gracias por leerme. Hola, buenas noches, familia Tete. Aquí te mando mi historia, Raúl. Mi abuela materna siempre fue muy devota a las ánimas benditas. El 2 de noviembre en la ofrenda, siempre les ponía algunas veladoras para esas almas perdidas en el camino a las que nadie recuerda. El relato de mi abuela se desarrolla aproximadamente en el año 1980. Mi abuela fue una mujer trabajadora que sacó a sus 12 hijos adelante, vendiendo un poco de todo. En ese momento pasaban una época difícil con carencias, así que mi abuela decidió empeñar algunas arracadas de oro, que éstas con cariño las guardaba, ya que se las había regalado mi abuelo. El tiempo se vencía y mi abuela no tenía el pago para poder recuperar las arracadas. Un día cualquiera, agobiada por la preocupación de no poder recuperarlas, fue a visitar a una tía para platicar un rato y poder olvidarse de las preocupaciones, al menos por un momento.
Al caer la noche y estando lejos de la casa, mi abuela junto con mi madre y algunos de sus hermanos se quedaron a dormir en la casa de mi tía, quien les ofreció algunas cobijas para dormir todos en la sala. Se acomodaron y al cabo de un rato todos se quedaron dormidos. Mi abuela contaba que al estar dormida empezó a soñar con una mujer muy elegante, bella, rubia. En el sueño, ella le decía que ella sabía que mi abuela tenía una preocupación acerca del dinero y que ella le iba a ayudar, pero que a cambio ella le iba a pedir un favor a ella. En el sueño, mi abuela le decía que sí, que qué tenía que hacer, a lo que la mujer le dijo: mañana, al bajar del camión de regreso a tu casa, verás una servilleta en el piso. Recógela. Ahí vendrá lo que necesitas. Después de eso, mi abuela despertó, algo sobresaltada por el sueño tan extraño que había tenido, pero recordando claramente las palabras de esa mujer. De regreso a casa de mi abuela, iba con la espinita de aquel sueño y se iba fijando todo el camino. Cuando bajaron del camión, mi abuela y sus hijos encontró justo como lo dijo una mujer, una servilleta blanca. La recogió rápidamente y venía justo la cantidad exacta que ella necesitaba para sacar las arracadas del empeño. No lo podía creer. Estaba tan contenta de que las hubiera podido recuperar que pensó que todo había sido una simple coincidencia. Esa noche, al llegar la hora de dormir, mi abuela volvió a soñar con la mujer y ésta le dijo: listo, yo ya te ayudé, ahora me toca a ti ayudarme. Lo que quiero que hagas por mí es simple. Quiero una misa en la Basílica de Guadalupe. Quiero que la mandes a hacer a nombre de Rita Brito. Mi abuela sintió, y después de eso, al día siguiente, mandó a su hija a la iglesia local a pedir una misa para Rita Brito, pensando que con eso sería suficiente, y no en la basílica como lo pidió aquella mujer. Por la noche, en sueños otra vez, se le volvió a aparecer aquella mujer y le dijo: yo te pedí la misa en la Basílica de Guadalupe, no en la iglesia donde me la mandaste a hacer. Ven, te voy a enseñar por qué es tan importante para mí. Mi abuela contaba que la mujer la agarró de la mano y ella se veía dormida en su cama, y la mujer la llevó como a un teatro, con escenario bastante bello, y le dijo: yo fui muy famosa y bella, tenía todo, y por culpa de un hombre del que me enamoré, lo perdí todo, terminé en la cárcel, y ahí morí. Nunca pude mandar a hacerle la misa que le prometí a la Virgencita. Es por eso que necesito que me ayudes, para que yo pueda descansar. Después de eso, mi abuela le pidió disculpas, le dijo que le prometía que esta vez haría la misa en la basílica. Al día siguiente, ella misma fue a sacar la misa a nombre de Rita Brito en la basílica, como lo prometió. Esa noche la volvió a soñar, esta vez solo para agradecerle y decirle que al fin podía descansar. Mi abuela ya falleció hace algunos años, pero todos en la familia recordamos aquel relato de esa mujer que soñó, ya que contaba este relato cada que le preguntaban por qué era tan devota de las ánimas benditas. Gracias por leerme. El terror está más cerca de lo que crees. Y no lo digo yo. Lo dicen ellos. Escucha bien, Raúl, esto es para ti, con tu canal de terapia de terror, sí. Así es, relatos siniestros, historias escalofriantes, un podcast que te mantiene al filo emocionante. Pesadilla de terror, cada historia me atrapa. Raúl en YouTube llevándonos a otra escapa. Me enloqueces con tus cuentos de miedo, un suspenso intenso que me pone los pelos de punta.